En esta píldora de conocimiento vamos a hablar de la crisis de la representatividad en España, qué es y qué posibles soluciones puede haber para mejorarla. Efectivamente, se suele hablar de que la democracia en general y la democracia española en particular están inmensas en una crisis de la representación y de los partidos políticos. Como decía, en esta breve píldora vamos a explicar en qué consiste la primera de ellas y qué posibles soluciones puede haber para mejorarla. Y la vamos a denominar, en vez de crisis de la representación, crisis de la representatividad. La razón por la cual lo hacemos es fácil de entender. Si hablamos de crisis de la representación, estaríamos diciendo que lo que está en crisis es la democracia representativa, que la manera que tenemos de organizarnos está en duda. Sin embargo, estoy de acuerdo con autores como Óscar Sánchez en que esto no es así. Él entiende que es mejor hablar de crisis de la representatividad, dado que lo que está en discusión es la calidad de la representación. Dicho de otra manera, y siguiendo a otros autores, a otras autoras en este caso, como Paloma Biglino, no hay dudas en la legitimidad de origen de los representantes. Y es que la inmensa mayoría de la sociedad española está de acuerdo en que el mejor sistema que tenemos para gobernarnos es una democracia representativa con elecciones periódicas. Pero en lo que sí que encontramos más problemas es en la legitimidad de ejercicio, es decir, en cómo las personas a quienes hemos elegido hacen uso del mandato que les hemos conferido en las elecciones. Y es esto a lo que nos referimos cuando hablamos de crisis de la representatividad. Lógicamente, es imposible mencionar en estos breves minutos todas y cada una de las propuestas que se han realizado para mejorar esta crisis de la representatividad y acercar los representantes a los representados. Pero sí que vamos a destacar las que consideramos más importantes y novedosas, que además han tenido lugar en el seno de las comunidades autónomas. Una de estas propuestas es la apertura y desbloqueo de las listas electorales, como sucede ya en las elecciones al Senado, y esto, aunque es cierto que no se ha llegado a aprobar, se ha propuesto entre otras comunidades autónomas, por ejemplo en Asturias o Cataluña. Todas las elecciones en España, excepto, como decía ahora mismo, las del Senado, tienen un modelo de listas cerrado y bloqueado. Es decir, cada partido político o candidatura en general elige a quiénes serán sus candidatos y los electores no pueden escoger entre uno y otro, sino que eligen la opción presentada en conjunto por el partido. Se podría decir que el menú está cerrado y no se puede seleccionar a la carta, cosa que sí que permitiría en la apertura de las listas y decir qué candidatos preferimos de entre distintas opciones o desbloquearlas y optar entre aquellos candidatos de una lista que nos despiertan más confianza que otros. Se argumenta que con esta modificación los electores podrían tener más poder que el que tienen ahora, en perjuicio de las direcciones de los partidos que escogen actualmente a los candidatos, con la consecuente mayor vinculación que tendrían los representantes para con sus electores en vez de con sus partidos, pues de aquellos, de los electores, dependería que el candidato o el representante continuase en las siguientes elecciones en su puesto y no de los partidos políticos. Pero si en algún ámbito las comunidades autónomas se han puesto a la vanguardia de las propuestas para mejorar la relación entre representantes y representados y con ello la crisis de la representatividad, ha sido en el de la participación en sede parlamentaria. Durante los últimos años se han realizado reformas en los parlamentos autonómicos para introducir novedosos instrumentos, algunos de los cuales ya estaban presentes en alguna cámara parlamentaria, que permiten a los ciudadanos participar directamente en el quehacer cotidiano del poder legislativo. Uno de estos instrumentos son las preguntas de iniciativa ciudadana. Como saben, en cualquier parlamento hay sesiones que se reservan para el control al gobierno. En ellas, en estas sesiones, la oposición formula preguntas orales al presidente del Ejecutivo y al resto de miembros de su gabinete. Pues bien, en varios parlamentos autonómicos, como por ejemplo el gallego, se permite que se presenten, que se registren, mejor dicho, preguntas de iniciativa ciudadana, es decir, preguntas propuestas por los ciudadanos, aunque ha de hacer las suyas algún diputado para que finalmente
sea este quien la formule en sede parlamentaria. Otra novedad interesante de mencionar son las proposiciones no de ley ciudadanas. Al igual que existe la posibilidad de que los ciudadanos realicen una iniciativa legislativa popular con un número específico de firmas, se ha ordenado la posibilidad de que los ciudadanos también registren este tipo de iniciativas, las proposiciones no de ley ciudadanas, que consisten en que el Parlamento apruebe instar al gobierno a realizar una o varias medidas concretas, como podría ser, por ejemplo, la construcción de un hospital o la reparación de una carretera. En algunos parlamentos, como de nuevo el de Galicia, se requiere de la firma de 2.500 ciudadanos para que se pueda registrar una iniciativa de este tipo, mientras que en otros, como las Cortes de Aragón, no es necesaria ninguna firma. Pero de nuevo, para que finalmente se tramiten y se cursen como tal estas proposiciones no de ley ciudadanas, han de ser asumidas por algún grupo parlamentario. En último lugar, podríamos hablar de un nuevo procedimiento que se ha arbitrado para que los ciudadanos puedan incidir en el procedimiento legislativo, esto es, en el debate parlamentario de aprobación de una ley, a través de lo que se conoce como enmiendas de iniciativa ciudadana, contempladas entre otros parlamentos en las Cortes Valencianas o en la Cámara Parlamentaria Canaria. Aquí los ciudadanos pueden proponer una enmienda a un proyecto o a una proposición de ley concreta, aunque para que finalmente estas enmiendas sean debatidas, de nuevo ha de ser asumidas por un grupo parlamentario concreto. Bien, todas estas propuestas y reformas que acabamos de ver, como decía al inicio de esta píldora, están destinadas a favorecer una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y con ello mejorar la crisis de la representatividad y de los partidos políticos. Con ello se quiere conseguir una mayor conexión y vinculación de los representantes con sus electores. Y además hemos visto que todas estas nuevas iniciativas han tenido lugar en las comunidades autónomas. Por tanto, podríamos decir que las comunidades autónomas están siendo una especie de laboratorios de democracia, unos espacios donde poner en marcha experiencias innovadoras que, en caso de ser exitosas, pueden extrapolarse luego a otros ámbitos como el estatal y de esta manera mejorar la democracia española.